Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra tercera semana, nuestra tercera sección de la asignatura de bases de datos. Vamos a dar inicio entonces. Estamos esperando unos minuticos mientras sus compañeros se conectaban. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio, ¿vale? Permitir por acá compartir pantalla para la actividad que vamos a estar adelantando el día de hoy. Entonces teníamos una actividad, ¿cierto? Una actividad que se dejó en la clase anterior. Ya la vamos a revisar. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Permitiendo otras personas por acá. Listo. Dando continuidad a lo que veíamos el día lunes y la semana pasada, de nuestro diagrama de entidad-relación, de nuestro modelo de entidad-relación, ¿cierto? No, perdón, nosotros estábamos hablando apenas de lo relacionado con el diagrama de entidad-relación, ¿cierto? Esta actividad que vemos acá, que debemos repasar y que debemos ir teniendo en cuenta. En este caso, lo que vamos a tener presente es lo siguiente. Nosotros debemos siempre establecer una cardinalidad entre las entidades existentes, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Esa cardinalidad siempre va a suceder entre uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o muchos a muchos. Lo ideal, por normalización de las bases de datos, por estandarización internacional, es que esa cardinalidad se use de uno a muchos o de muchos a uno. ¿Sí? Cuando exista algún tipo de relación que sea de muchos a muchos, la invitación o la sugerencia que se hace es romper esa relación. ¿Por qué? Porque vamos a tener redundancia de datos. De ahí radica la importancia de normalizar correctamente nuestras bases de datos. Entonces, recordando, ¿cierto? Estas son las figuras que nosotros debemos utilizar. ¿Sí? Son las figuras que nosotros debemos utilizar para la representación de un diagrama entidad-relación. Entonces vamos a hacer un recorderis, ¿cierto? Los rectángulos van a representar, ¿cierto? Los rectángulos van a representar un conjunto de entidades. Una entidad como tal. Las elipses representan los atributos que puede tener cada entidad. Los rombos van a representar las relaciones entre las entidades. Las líneas son aquellos aspectos o aquellos indicadores de relación entre una entidad y su atributo. Las elipses dobles, que nos indican acá, hacen referencia a atributos multivalorados. Las elipses discontinuas, vamos a hablar de atributos calculados, aunque no los utilizamos mucho, no se emplean mucho en realidad, para tenerlo en cuenta. Tenemos también acá, a ver, los rectángulos dobles que nos representan unas entidades débiles que nunca deben existir. Recordemos que esa entidad débil
También un segundito por acá. Bueno, entonces, tener en cuenta fundamentalmente esto. Si nosotros hacemos un correcto uso de los elementos, de, de las figuras para representar, no vamos a tener inconvenientes. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque ese es un estándar internacional. El diagrama de entidad de relación que utilicemos aquí lo utilizan en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, de ahí la importancia de tener estandarizados estos procesos para poder trabajar sin ningún problema. Tenemos un ejemplo acá que veíamos en las clases anteriores, ¿cierto? Donde una entidad denominada cliente va a tener 4 atributos, que sería una identificación del cliente, el nombre, la dirección y el teléfono. Y en este caso un cliente puede poseer cuenta. No hemos definido ahí cardinalidad, ahí tendríamos que entrar a revisar. Y siempre nosotros debemos hacer este análisis. Un cliente puede tener una o muchas cuentas, dependiendo las condiciones de la entidad, dependiendo de las condiciones de la base de datos del problema a solucionar, es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Perfecto, para que lo tengamos muy presente. Aquí es la palabra favorita, el depende. ¿Sí? Una entidad financiera, crediticia, los puede vincular a ustedes para desarrollar una base de datos y les dicen que aquí la persona puede tener muchas cuentas, pero que una cuenta no puede pertenecer a muchas personas. Es válido, son las condiciones que ellos colocan. ¿Sí? Entonces, así como veíamos en el ejercicio del día martes, nosotros debemos analizar muy bien cómo se va a trabajar, cómo se va a adelantar cada una de esas cosas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta y analicemos bien. El secreto de un diseño correcto de una base de datos está en invertir un buen tiempo en el análisis, en la determinación de los detalles, para que no tengamos inconvenientes a la hora de modelarlos o de representarlos. Acá tenemos un ejemplo un poco más pormenorizado, el cual incluso nosotros podemos analizar, y es importante tener en cuenta algo, yo insisto mucho en esta parte. Nunca va a haber una respuesta, una única respuesta a un problema solucionando una base de datos. Nunca. ¿Sí? Nunca va a haber una única respuesta. En este caso yo tengo aquí 21 personas, 20. Si hacemos un ejercicio deben salir 20 soluciones diferentes. Así de simple y sencillo. 20 soluciones diferentes. Para que lo tengamos en cuenta. En este ejemplo podemos evidenciar, perdón, en este ejemplo podemos evidenciar que podría ser una base de datos para una biblioteca, ¿cierto? Donde el autor va a tener 2 atributos. Si ese autor tuviese un solo atributo, sería una entidad débil y no nos serviría. O sea que en ese caso lo ideal sería, cuando tengamos esas entidades débiles, convertirlas en atributos de otra entidad. Esa podría ser una posible solución para ese trabajo. Sí, esa podría ser una posible solución. Teniendo en cuenta acá, yo puedo analizar que un autor escribe uno o muchos libros, ¿cierto? Ese libro tiene uno o muchos ejemplares. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, Cuando uno escribe, digamos, de uno a muchos, ¿uno lo escribe después del rombo o antes? lo ideal es O sea, escribirlo antes y después. no sé, hago referencia, o sea, por ejemplo, para leerlo, si yo digo autores, escribe, entonces ahí colocaría de uno a muchos libros o colocaría autores, uno a muchos, escribe libros. O sea, no sé si me hago entender. Pero usted me está diciendo es para cuando usted lo va a leer, cuando lo vaya... No, no, o sea, más que todo cuando usted escribe, o sea, porque es que la vez pasada me estaba mirando un video, digamos, colocaban, si era de uno a muchos, lo colocaban después del rombo, o sea, como la lógica después del rombo, y pues cuando se hacía de libros autor, después del rombo, sí, no sé si me haga entender.
Ok, permítame un segundito que acaban de llegar unos estudiantes aquí de forma presencial. Vamos a hacer el cambio y ya le explico bien. O sea, no, yo lo que creo que lo que usted me está diciendo ahí en este caso, o lo que está argumentando en este caso, es es lo orientado a la lectura, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, normalmente lo que se dice es que nosotros debemos leer los diagramas de izquierda a derecha. Es la solicitud que nos hacen en este caso, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, permítanme un segundito. Voy a cambiar de sala y ya continuamos.
Entonces, por acá estamos con una pregunta de... ¿Quién estaba haciendo? Qué pena. Ah, Kevin. Kevin. Señor profe. La pregunta que nos hizo antes de esta pequeña pausa. Ah, sí, señor. Pues sí, más que todo, como usted decía, era la lectura. Haciendo referencia, digamos, de cuando se hace una relación de uno a muchos, por ejemplo, pues que un autor puede escribir muchos libros. Entonces, si o sea, se escribe de uno a muchos, ¿se escribe después del rombo o antes del rombo? Pero cuando usted referencia a que se escribe, es el símbolo de uno a muchos. Sí, señor. Normalmente se indica que se haga antes y después. Normalmente. O sea, aquí en el dibujo ustedes lo observan, ¿cierto? Que está antes el uno a muchos y después el uno a muchos. Porque como lo leemos de izquierda a derecha, Mm. ¿claro esa parte o nos queda todavía duditas? Sí, sí, señor. Ok, listo. Entonces acá teníamos lo que les decía, estábamos repasando en este caso, indicando que un, una representación básica, ¿cierto? Una representación básica de un modelo de entidad de relación que podemos trabajar, que podemos tener en cualquier momento. Bueno, ahora vamos a hablar algo que se llama el modelo de entidad de relación, ¿cierto? A partir de lo que nosotros estamos conceptualizando, a partir de esa abstracción, que tenemos en este momento, vamos a comenzar a construir algo, ¿cierto? Relacionado o una traducción que podríamos decir en este caso de nuestro diagrama de entidad de relación a nuestro modelo de entidad de relación. Entonces, este es un ejemplo claro de un modelo de entidad de relación. Cuando hablamos de ese modelo de entidad de relación, ¿cierto? Es la representación de nuestras entidades, pero ya más orientado a lo que vamos a trabajar en la base de datos. ¿Sí? Ya va a ser más orientado aquí en este caso. Ya entonces ustedes observan que ya vamos a hablar de tipos de campos, que vamos a hablar de las relaciones y que ya nos vamos a orientar más a la realidad de una base de datos. Eso es básicamente lo que nos va a permitir a nosotros ese diagrama de entidad-relación. Pues en este caso es también conocido como el modelo de entidad-relación o ERD, y es un tipo de diagrama de flujo que ilustra las entidades como personas, objetos, conceptos. Pero aquí en este caso ya vamos a dejar de llamarlas entidades y las vamos a llamar tablas. ¿Sí? Si ustedes hacen un ejercicio, al revisar por internet, normalmente no se les conoce como entidades porque las entidades lo que van a hacer es cambiar o no se va a conocer directamente, ¿cierto? Ese tipo de entidad o la entidad lo van a asociar a otro concepto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en este caso, porque es posible que ustedes en su búsqueda de información no encuentren datos como entidades. ¿Sí? Yo una vez algún docente que mencionaba en cuanto a las bases de datos que uno no debe hablar de tablas, porque las tablas eran las de la cama. Es un concepto como algo erróneo, teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos o cuando ya traducimos ese diagrama de entidad-relación, una base de datos va a estar compuesto primeramente por una tabla, y la tabla va a estar compuesta por, o va a contener una llave principal y unos campos, que en este caso serían los atributos que veíamos en el diagrama de entidad-relación. Acá tenemos otro ejemplo
de cómo sería nuestro diagrama entidad-relación, perdón, nuestro modelo entidad-relación. ¿Sí? Donde especificamos cuál va a ser la relación real, donde vamos a especificar cada uno de los campos. Miren que aquí ya desaparece ese lenguaje natural que nosotros veníamos utilizando. Aquí nosotros no vamos a escribir que la base de datos o la entidad tiene X cantidad de atributos, no. No, aquí en este caso ya lo vamos a hacer un poco más técnico, orientado al gestor de base de datos que vayamos a utilizar. Entonces, ¿para qué utilizamos nuestro diagrama de entidad-relación, nuestro modelo de entidad-relación? Primordialmente para el diseño de la base de datos. Este modelo, este modelo de entidad-relación, este diagrama de entidad-relación, lo que nos va a permitir a nosotros es dar solución de problemas en bases de datos. Hacer una aproximación real a lo que nosotros estamos trabajando. Tenemos unos sistemas de información empresarial y la reingeniería de procesos. En todas estas actividades es donde nosotros trabajamos nuestras bases de datos y las podemos trabajar, las podemos implementar sin ningún problema. Y acá entonces, lo que yo les decía a ustedes o lo que hablábamos anteriormente, acá vamos a especificar la cardinalidad. Cuando nosotros hablamos de esa cardinalidad, y si ustedes van a un gestor de base de datos, cualesquiera, normalmente no vamos a encontrar relación de uno a uno. O se propende porque no había una relación de uno a uno o de muchos a muchos. Porque esa integridad referencial no nos serviría. Lo que vamos a hacer en este caso, lo que vamos a plantear en este caso es que vamos a tener una relación de uno a varios o de uno a muchos. Donde una sola persona, por ejemplo, en este caso, puede tener uno o más teléfonos. Pero un teléfono no puede ser tenido por más de una persona. ¿Sí? Ahí lo podríamos tener en cuenta y lo podríamos analizar de esa manera. Ahí tenemos dos ejemplos de cardinalidad de cómo lo vamos a manejar en nuestro modelo entidad-relación. Y entonces, vamos a mirar acá qué nos dice un poco de teoría, aunque esto ya lo habíamos abordado medianamente en las anteriores clases, donde hablamos de la cardinalidad. Pues en este caso decimos que una relación de 1 a 1, ¿cierto? Esa relación de 1 a 1 es cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de otra tabla y viceversa. Esa sería una definición muy tácita, muy explícita, cuando hablamos de las relaciones de 1 a 1. Vuelvo y les digo, que no se deben utilizar o que deben evitarse su utilización porque vamos a tener redundancia de datos. Por ejemplo, tenemos dos tablas, una con los datos de diferentes poblaciones y otra con una lista de alcaldes. Una población solo puede tener un alcalde y un alcalde solo va a tener una población. En este caso sería una relación de 1 a 1. Bueno, ¿y qué pasa si en este caso, hago esta pregunta, vamos a irnos por acá al chat? ¿Qué pasa si se presenta esa relación de 1 a 1? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Miren el ejemplo que nos dicen ahí. Nos dicen que un alcalde, obviamente, solo puede ser alcalde de una población. ¿Qué creen la solución, muchachos? ¿Señor? No lo entiendo. Recordemos que no debemos evitar esa relación. Yo podría decir lo siguiente, que como tengo una relación de 1 a 1, convertir una de esas tablas
en una entidad de la otra. Esa podría ser. Entonces, en la tabla alcalde o en la tabla población coloco el nombre del alcalde. ¿Sí? Esa podría ser una... ¿Señor? ¿Qué sectores? Pero igual los sectores pertenecen a la población. ¿Sí? Ahí entraría en ese caso. ¿Listo? Esa podría ser una solución en estos momentos para ese problema. Cuando tenemos una relación de uno a varios o de uno a muchos, es cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra. Pero esa tabla puede tener uno o más registros de la primera tabla. Por ejemplo, tenemos dos tablas, una con los datos de diferentes poblaciones y otra con los habitantes. Una población puede tener más de un habitante, ¿cierto? O un municipio puede tener más de un habitante, pero un habitante no puede pertenecer a más de una población. ¿Sí? Ahí sería un ejemplo de una relación de uno a muchos. Entonces, en este caso, estaríamos mostrando, estaríamos evidenciando nuestra relación de uno a muchos. Ahora tenemos en pantalla nuestra relación de varios a varios, donde muchos datos de una tabla están relacionados con más de un registro en la otra. Por ejemplo, tenemos dos tablas, una con los datos de los clientes y otra con los artículos que vende la empresa. Un cliente podrá realizar un pedido con varios artículos y un artículo podrá ser vendido por o a más de un cliente. Aquí quiero hacer claridad porque en semestres atrás me decían, pero es que yo no puedo comprar el mismo artículo. El mismo elemento, ustedes van a comprar un control, no es el mismo control, pero es que hay demás controles de las mismas características. O sea, están comprando un elemento similar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esa es la razón acá. Y eso creo que, eso ¿cómo se llama? Eso hace parte del ejercicio que estábamos adelantando en la clase anterior, ¿cierto? En ese ejercicio se veía un caso puntual donde hablábamos de las personas que presentaron, ¿cierto? Que presentaron en la clase anterior. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué debemos hacer siempre en este caso? Romper esa relación. Para romper esa relación tenemos dos opciones. Una, nosotros establecer la cardinalidad, ¿sí? Establecer la cardinalidad. Uno sería establecer la cardinalidad, establecer nosotros y decir que la cardinalidad es de uno a otro, o sea que un artículo solo puede ser, un cliente puede comprar uno o muchos artículos, pero el artículo no puede ser comprado por muchos clientes, o sea, en esas tiendas exclusivas, ¿sí? O la otra opción sería romper esa relación, estableciendo una tercera tabla, ¿sí? Una tercera tabla para poder evitar, para poder romper esa relación de muchos años. Claro, esa parte aquí del modelo entidad-relación. ¿Tenemos alguna duda, pregunta o inquietud? ¿Está claro, cierto? Listo. Entonces vamos a ver ahora algo que utilizamos demasiado y en lo que se basan nuestras bases de datos, y es el CRUD. ¿Sí? En el CRUD nosotros vamos a trabajar o vamos a manejar todo lo relacionado con las actividades de bases de datos. El CRUD, ¿cómo se llama? El CRUD representa todo eso. Esas 4 letras representan las actividades que nosotros vamos a hacer en las bases de datos.
Y vamos a empezar a desglosar cada una de ellas. Entonces tenemos acá. El primer aspecto de una base de datos o el primer componente de una base de datos son las tablas, ¿cierto? Estas tablas van a estar compuestas por campos y cada campo va a tener un tipo de campo, ¿cierto? Entonces, vamos a tener tipos de campos enteros, varchar, day, day and time, ¿sí? Y ahorita los vamos a abordar cada uno de ellos para qué sirve. Van a existir relaciones entre tablas, ¿cierto? Van a existir consultas que se hacen a las tablas. Ojo, las consultas se hacen a las tablas, ¿sí? Esos query se hacen a las tablas. Vamos a tener unos disparadores, unos procedimientos almacenados o stored procedure y las vistas. Los triggers, los stored procedure y las view o las vistas se manejan como contenedores, ¿sí? Como contenedores. ¿Por qué hago claridad en esto? Porque ahorita cuando vamos a empezar a ver sentencias propias de MySQL, vamos a tener inconvenientes a la hora de diferenciar entre una forma de borrar y otra. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y acá tenemos entonces un ejemplo, un resumen, básicamente, de lo que lleva o de lo que es el CRUD, ¿cierto? El CRUD, básicamente, cada letra o esta palabra CRUD es un acrónimo de 4 palabras en inglés, que serían create, read, update, delete and drop. Entonces vamos a ver de manera sencilla qué estipula cada una de estas letras con un ejemplo. El primero sería create. Nosotros creamos contenedores. ¿Sí? Contenedores. Entonces permítanme en un segundito, voy a traer unos marcadores para explicar bien esta parte. Vamos a ver la cámara. Muchachos, necesito que me confirmen, porfa, si la cámara está enfocando al tablero o no, y cómo ven esa parte. Sí, señor, sí está enfocando y ya se me acerca usted, profe. ¿No?
Listo. Entonces, ok. Señor, vamos. Vuelvo a repetir. Ojo que aquí hay una pregunta que esto resuelve muchos problemas en bases de datos. La repite, por favor, Marlon. No crea bases de datos o crea los registros. Marlon nos hace aquí una pregunta, muchachos, y quiero que ustedes la analicen. ¿Uno crea bases de datos o qué? ¿Están callados? Profe, no se escuchó. Ok. ¿Qué creen ustedes? ¿Uno crea bases de datos o crea registros? Pues uno diseña la base de datos, profe, no la crea. Los diseñan Ya la base sería más crear registros, ¿no? de registros. ¿Todos de acuerdo con esa definición? ¿O qué creen? Profesor, buenas tardes. Para mí ¿Usted? también serían registros. O sea, ¿crean registros? Sí, generalmente me parece que se basa más a crear registros porque, o sea, crear la... Ay, se me voló la paloma. ¿A crear la qué? Lo anterior que su mes dijo no, en exactitud no sabría especificarle eso. Ok. Listo. ¿Alguien más? Creamos base de datos o creamos registros. Y aquí hay otra que me dice que yo diseño la base de datos. Pero si yo no tengo registros, es una base de datos. Es una base de datos. Porque si no tengo registros, no estoy guardando nada. Cada uno tiene una base de datos. Pero ya le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. ¿Alguna otra apreciación, muchachos? Ok. Bueno, esto es válido con eso. Yo creo la base de datos o la diseño. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque yo no creo registros, yo inserto registros. ¿Ok? Esa es la diferencia, muchachos. Yo inserto registros para que lo tengamos muy bien puesto. ¿Vale? ¿Claro esa O sea, parte? el diseño va relacionado con creación, ¿sí? De la base. Señor. Y uno no crea registros, sino, ¿cómo era? Los inserta. Listo, profe. Claro, esa parte marrón, listo. Importante tener en cuenta por qué. Porque resulta que cuando, vamos por acá rápido, la falta de costumbre de trabajar con tablero. Listo. Resulta que nosotros tenemos contenedores. Los contenedores son las tablas, las bases de datos, los disparadores, los procedimientos almacenados y las vistas. Esto nosotros
lo creamos. Utilizamos la sentencia create. Nos está mostrando este rodico que acaba de decir. ¿Sí lo estás viendo en señor? No lo entiendo. Las relaciones no. No. Las relaciones ya le voy a decir cómo hacemos. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta algo. Cuando yo utilizo la primera letra, ¿cierto? La primera letra que sería create, yo estoy creando contenedores. Base de datos, tablas, procedimiento almacenado, vistas y disparadores. Yo no puedo crear un registro. ¿Sí? Yo no puedo crear un registro. Para que lo tengamos en cuenta. O sea, el create sirve para todo eso, ¿sí? Sí, señor. Ah, listo. Listo. Claro esa parte. Ahora, cuando nosotros utilizamos el read, ¿sí? El read, esperen un segundito porque es que quiero hacer una cosa para que todos lo veamos de una mejor manera. Listo. Aquí para utilizar mi tablero más. Cuando nosotros vamos a hablar de la R o el read, ¿qué es read? Leer, ¿cierto? Leer es extraer los datos. Me llamo la cámara para que ustedes me escuchen mejor, los que están a través de mí. Listo. Yo solo puedo leer datos o solo puedo extraer datos. ¿Listo? O registros. No puedo extraer contenedores, ojo. No puedo extraer contenedores. Yo extraigo registros. Y acá tenemos un ejemplo de una sentencia. ¿Sí? De cómo extraer información. ¿Listo? Entonces, primero, yo creo contenedores, no creo registros. Segundo, yo no extraigo contenedores, sino extraigo registros o información o datos. ¿Listo? La tercera, que es la U, ¿cierto? La U es update. Update es actualizar. Yo actualizo registros. Muy bien. Yo no actualizo contenedores. ¿Qué hago con los contenedores? Los modifico. ¿Sí? Modifico su estructura. Entonces, miremos bien esa partecita aquí, porque cada palabrita es fundamental cuando nosotros vamos a trabajar eso. El update, yo actualizo registros y altero o modifico contenedores. Por último, y esta es la que normalmente encuentro inconvenientes por su confusión, está la D. Pero es que la D sí me juega una mala pasada porque se maneja de dos formas. La D es borrar, pero tenemos el borrar delete y el borrar drop. Cuando yo hablo de drop, ¿cierto? Cuando yo hablo de drop, esta sentencia acá, es borrar contenedores, o digamos de otra forma, destruir contenedores. El drop para la base de datos. Por eso, la base de datos es un contenedor. ¿Listo? Entonces, el drop me elimina, me destruye. Llamémoslo destruir más bien. ¿Sí? Me destruye contenedores. ¿Sí? Drop me destruye contenedores. Delete me elimina registros. ¿Listo? Para que lo tengamos bien claro en esa parte. Claro esa explicación. Esto es todo lo que nosotros hacemos en las bases de datos. Eso es lo que nosotros hacemos en las bases de datos. Vale, sí, señor. Listo. Entonces, nada, pues vamos a continuar. Entonces, espero que eso haya quedado bien claro porque es que ahí está el secreto de nuestro trabajo con las bases de datos. Y ahora entonces vamos a hablar de los programas que nos sirven para diseñar bases de datos. En otras palabras, de los sistemas gestores de bases de datos.
Y entonces, ¿qué es un sistema gestor de base de datos? Básicamente, ese sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas que nos permiten almacenar. ¿Ya está presentando o aún no? ¡Ay, caramba! Qué pena con ustedes, muchachos. O sea que ustedes no vieron acá cuando estaba explicando lo del CRUD. No, bro. Bueno, vamos a repetir, qué pena. Que confunde una acá. Bueno, listo. Entonces, repetimos aquí de manera rápida, que ustedes ya lo comprendieron, pero repetimos. Cuando hablamos de create, ¿cierto? Nosotros creamos contenedores, base de datos, procedimiento almacenado, vistas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de read, es extraer información o leer información. Nosotros leemos información o leemos registros, o sea, extraemos registros, no extraemos contenedores. El siguiente que sería el update, nosotros actualizamos registros, no actualizamos contenedores. Lo que hacemos con los contenedores es modificar su estructura. Modificar su estructura. Yo puedo cambiarle el nombre a una tabla. Yo puedo agregarle campos a una tabla. Eliminar, puedo agregarle tablas a una base de datos. ¿Sí? Estoy modificando la estructura. Con eso, lo que estoy haciendo es alterando. Y por último, tendríamos el delete. El delete, entonces, yo puedo destruir el drop, destruir contenedores o eliminar registros. Delete registros o drop contenedores. ¿Listo? Eso es lo que quiero que quede claro, porque cuando estemos utilizando las sentencias, muchas veces uno encuentra personas que uno pregunta, explíqueme la sentencia para borrar un registro, y me dicen drop user, no. ¿Sí? O elimine, muéstreme la sentencia para borrar un registro, y me dicen, perdón, un contenedor, y me dicen delete from tal. No. Entonces, por eso estoy haciendo tanto énfasis en esta parte para que ustedes lo tengan presente, lo tengan en cuenta. Entonces, yo les decía a ustedes, vamos a hablar de los gestores de bases de datos. Que un gestor de base de datos básicamente es aquel programa que me permite a mí diseñar, crear, administrar, escalar una base de datos. Porque el sistema gestor de base de datos no solo me permite a mí crear la base de datos, también la puedo administrar, ¿cierto? También puedo modificar su estructura, puedo generar reportes a través de los gestores de bases de datos. Entonces, todo eso me permite a mí un SGD o un sistema gestor de base de datos. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Listo? Nos va a permitir administrar el acceso de usuarios, recuperar información en el sistema, presentar la información de la base de datos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Y qué gestores de bases de datos tenemos? ¿Qué gestores de bases de datos? De bases de datos tenemos. Tenemos de dos tipos. Los gestores de bases de datos relacionales y los gestores de bases de datos no relacionales. Los relacionales son los primeros que vamos a ver, que vamos a trabajar, y son aquellos que tienen un modelo de relación, que tienen relación entre tablas, que tienen una estructura fija. Las bases de datos relacionales van a tener una estructura fija. O sea, yo voy a saber que tengo una tabla con X cantidad de campos o tengo 5 tablas con X cantidad. Sí, siempre van a ser fijas. Siempre van a ser fijas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Permítame un segundito. Hola, ¿dice?
Bueno, muchachos, continuamos por acá, qué pena. Listo, entonces nosotros estábamos hablando acá que los gestores de bases de datos relacionales, los gestores de bases de datos relacionales tienen una estructura fija. Vamos a tener contenedores fijos, vamos a tener tipos de datos fijos. En los no relacionales no. Incluso no existen relaciones. Todo lo que nosotros vamos a aprender ahorita, de una relación de uno a muchos, de muchos a uno, de, no sé, cardinalidad y demás, no aparece en las bases de datos no relacionales. ¿Listo? Y aquí nos muestran un listado de aquellos gestores de bases de datos. Bueno, que para mí este no es un gestor de base de datos. Para mí no lo es. Pero hay muchas personas que lo manejan como gestor de base de datos. ¿Qué gestores de base de datos? Uy, acabo de encontrar un error. Qué pena con ustedes. Esto no es, este no va aquí. Este es de aquí. Listo. ¿Qué falla? Los gestores de bases de datos relacionales son MySQL, PostgreSQL, que lo vamos a ver, SQL Server, que lo vamos a trabajar, Oracle, vamos a mirar si nos da el tiempo, y Access, que la verdad no lo considero como un gestor de base de datos, yo personalmente. Habrá personas que indican que es un gestor de base de datos, para mí no lo es. Y no lo es a pesar de que maneja sintaxis SQL, a pesar de que maneja una parte gráfica, su cantidad de datos y demás, para mí no lo hace acreedor a eso. ¿Cómo podemos identificar cuál es un buen gestor de base de datos? ¿Cuál es que, perdón? ¿Cuál es un buen gestor de base de datos? O sea, ¿qué nos permite? ¿Cómo identificamos entre datos cuál es el...? Lo que pasa es que yo le puedo decir a usted que el mejor es X por mi experiencia. ¿Qué es mejor? ¿Eclipse o Netflix? Porque Porque yo digo, listo, no, yo he trabajado siempre con Eclipse y Eclipse es lo máximo. ¿Sí? O sea, aquí en este caso decir, MySQL es mejor que Postgres, Postgres es mejor que... No. Que sí hay unos aspectos a tener en cuenta y por funcionalidad y demás, Oracle sería el mejor. Pero es que Oracle es muy costoso. Lo mismo que SQL Server. Sí, nos ofrecen un número de herramientas, pero no son libres, son de pago y las licencias son costosas. Entonces, por ese lado, si nos vamos por la parte económica, yo podría decir que entonces nos inclinamos a trabajar con PostgreSQL y con MySQL. Por esa parte económica. ¿Sí? Pero entonces ahí entran muchos aspectos, muchas actividades a tener en cuenta para trabajar en eso. ¿Listo? Bueno. Y tenemos las bases de datos no relacionales, que sería MongoDB, que sería SQLite, que sería Redis, Azure, Cassandra, YAML y Coach. Y otros muchos más que pueden existir ahí. SQLite, ese error que tengo ahí, es el gestor de base de datos de Android Studio. ¿Sí? Es un gestor de base de datos chiquitico que maneja Android Studio interno. O sea, yo puedo hacer ahí manejo de bases de datos no relacionales. ¿Listo? pero yo puedo utilizar MySQL para nada, ¿sí? Claro. Pero entonces ahí lo que usted tiene que mirar es cómo va a ser la conexión, cómo va a ser el puente entre MySQL y Android. Eso es lo que usted tendría que tener en cuenta. Muy bien. Hola, mi
Y bueno, qué pena, por acá estábamos haciendo auditoría de asistencia. Listo, ¿dónde íbamos entonces? Mejor o peor, todo depende del uso, de la experiencia que yo tenga. Personalmente me gusta el trabajo con MySQL o algo con SQL Server, con MongoDB. A mí. ¿Sí? No conozco, por ejemplo, Couch, Diamond, no los conozco, Cassandra sí, pero es que es de pago. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Acá tenemos otro elemento, otra diapositiva para poder trabajar con eso. ¿Listo? Con sus respectivos logos. ¿Sí? Con sus respectivos logos. Y esta es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para manejar MySQL. La herramienta que vamos a utilizar es esta de aquí arriba, que se llama SAM. Ya tenemos la explicación de por qué se llama SAM, ¿cierto? Cross Platform, Apache, MariaDB, PHP, Perl. Resulta que SAM es un compendio de programas para trabajar en bases de datos y diseño web. ¿Sí? Podríamos decir en ese caso. Entonces, cuando nosotros instalamos SAM, estamos instalando un compendio de programas para adelantar esta actividad. Entonces, estamos instalando de una manera o de una vez, estamos trabajando o instalando Apache, MariaDB, que sería MySQL, PHP para páginas web y Perl, que es otro tipo de lenguaje de programación. ¿Sí? Pero resulta que SAM es el que funciona en todo lado, es multiplataforma, funciona en Windows, Linux y Mac OS. Pero para cada uno de los sistemas operativos hay un programa explícito. Los que quieran instalar solo en Windows, vamos a trabajar con WAM, Windows, Apache, MySQL, PHP. Aquellos que tengan Mac OS, podemos trabajar con MAM, Mac OS, Apache, MySQL, PHP. Y los que quieran trabajar con Linux, tendríamos el LAM, Linux, Apache, MySQL, PHP. El más completo es SAM, el más estable. Nunca he probado el MAM, ¿no? He trabajado con WAM y con LAM. MAM no lo he probado todavía, tocaría hacer la prueba, pero nosotros vamos a trabajar con SAM. Una herramienta gratuita que pueden ustedes descargar en internet, que muchos de ustedes de pronto ya la tienen instalada, ¿sí? Para poder trabajar. ¿Y cómo instalamos esta herramienta? Porque lo ideal sería que la vayamos instalando para el día martes próximo. Entonces, lo primero es que ustedes deben ir a la página de apachefriends.org y descargar H. ¿Dónde lo van a encontrar ustedes? Ustedes buscan aquí en internet Apache. Ah, la moto. No, porque escribí Apache SAM. Listo. Y aquí en esta página que les voy a compartir, los que están en el chat. En esta página lo vamos a descargar. ¿Sí? Este MariaDB es la base de datos. Es la nueva versión, como se le llama MySQL. Sino que el creador decidió llamarlo María. ¿Por qué? No sé. Porque era la mamá, la esposa, la novia, la hija. No sé. Pero lo decidió llamar MariaDB. ¿Listo? Aquí nos explican características puntuales de SAM, ¿sí? La versión que maneja de PHP para cada uno de los dispositivos. Hay una comunidad de todas estas personas que trabajan con PHP, que trabajan con Apache para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, ustedes lo van a descargar aquí, descargan la versión y lo van a proceder a instalar. Entonces, lo primero que les piden a ustedes es que, por evitar inconvenientes, desactiven el antivirus. ¿Por qué? Porque el antivirus puede reconocer a SAM como un virus. Entonces, por eso se recomienda esta sugerencia, o sea, esta sugerencia.
Le dan ustedes entonces que continuar con la instalación. Acá inicia el asistente. El asistente ustedes le deben dar siguiente. Aquí no van a cambiar nada de los componentes. Los componentes los van a dejar todos como están, sin ningún problema, ¿cierto? Sin ningún problema. Seleccionamos el directorio, no van a cambiarlo. Ojo, no van a cambiarlo. Lo dejamos así tal cual. Si de pronto ustedes les genera un problema y les dicen en ese momento que la carpeta no está vacía, tienen que ir a eliminar esa carpeta. Puede que lo hayan instalado antes y les esté generando problemas, ¿sí? Y hasta que no lo eliminen no les va a poder cambiar. Pero yo nunca recomiendo cambiar esa URL o esa dirección donde se instala. Aquí ya viene el progreso de instalación. Ese programa se demora en instalar yo creo que unos 5 minutos y menos. Les va a pedir 2 veces esta configuración del firewall. Entonces, por favor, ahí les dan permitir acceso. ¿Sí? 2 veces le va a pedir. Cuando terminan, les va a indicar que si desean cerrar y abrir el panel de control. ¿Sí? Si ustedes desean configurarlo de una vez, lo pueden hacer. Si no, lo dejan para después. Y en el panel de control, ¿qué vamos a tener en cuenta? En el panel de control nosotros vamos a encontrar esto. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en el panel de control. Aquí vamos a encontrar todos los servicios: Apache, MySQL, Pinecilla, Mercury, Tomcat. La opción para encender el servidor, para administrarlo, la configuración y los registros del sistema. Además de otras herramientas que tenemos acá para poder trabajar. ¿Sí? ¿Cuál es cómo se llama? Los servicios que nosotros vamos a utilizar en este momento? Apache y MySQL. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Esos dos. Apache, recordemos que es un servidor. ¿Qué es necesario Apache? Señor, ¿Qué es necesario? para que nos convierta el computador en un servidor local y poder acceder a él a la base de datos. Es por eso. Cuando ustedes arrancan o cuando les dan aquí Start, aquí le debe salir esto corriendo. Si le sale en rojo, tenemos problemas. O sea, que si yo instalo una base, o sea, un programa con una base de datos, es necesario que tenga ese recurso. ¿Señor? Si yo creo un programa con una base de datos con el script, es necesario que tenga esa. Pero ¿en dónde va a correr su...? No, ¿dónde va a correr su programa? Es un programa móvil, de escritorio, Ah, escritorio. de escritorio. Sí, en el Inception Java y la también. Listo. Ahí usted puede configurarlo localmente. O sea, usted instala el SAM y hace el puente para trabajar. Pero si usted lo va a hacer web, por ejemplo, usted, esta base de datos va a estar en un hosting. Pero ahí toca pagar. Exacto. ¿Sí? Digo, para no pagar se puede hacer como de pasándolo en el mismo router, o sea, las mismas señales que le ponen una IP estándar, ¿sí? Pero eso sería una intranet. Sí. O sea, aquí en la sala de sistemas podemos hacer eso, porque todos están conectados al mismo router. Pero decir que usted se va a conectar al equipo de Centuria o al de la oficina de talento humano, Solo los que están conectados a la misma red. Lo puede hacer en su casa, por ejemplo, con la conexión de internet. Pero decir que su casa se va a conectar a la mía. para una localidad, un local necesita y tiene un solo router para. Ahí sí. Ahí sí. ¿Listo? Bueno, no se quedan preguntas, inquietudes por acá. Vamos a continuar entonces. Aquí, esto es importante. Siempre que nosotros habilitemos o le demos iniciar a nuestros servicios, se van a habilitar 2 puertos. El puerto 80, que es para Apache, y el puerto 3306, que es de MySQL. Ese puerto 3306 lo utiliza Skype.
para aquellos que de pronto utilicen Skype, tengan en cuenta que si instalan esta aplicación, que si instalan el SAM y tienen corriendo Apache, perdón, si tienen corriendo Skype, les va a generar inconvenientes si no dejar abrir el SAM. Y les va a salir error. ¿Listo? El Apache maneja el puerto 80, el puerto 8080 y el puerto 85. Esos son los tres puertos que maneja Apache. ¿Sí? Que los vamos a configurar, que vamos a mirar cómo se pueden cambiar, que vamos a adelantar todo eso, claro que sí. 80, 180 y 80, 80, 80 y 85. Esos son los tres puertos que podemos trabajar en MySQL. Perdón, en Apache. Se me lengua la traba. Miren, esto es lo que yo les decía a ustedes. Ese error normalmente sale por cuando tenemos incompatibilidad con un programa. Entonces, en esos casos es recomendable verificar qué programa yo tengo de ejecución. Si tengo Skype, me va a molestar MySQL. Si tengo otro servidor local como WAM, como LAN, me va a molestar Apache. Es importante tener en cuenta. Si tengo algún videojuego que maneje localhost, también. Hay algunos videojuegos que convierten el computador en un servidor local para jugar. Si lo están ejecutando, me va a afectar Apache. Listo. Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Me permiten un segundito que me está llamando el decano? Problemas, si no. Bueno, listo, ¿dónde íbamos, muchachos? Oh, acá ven lo de los errores. Listo, ojo, con esos errores debemos tener mucho cuidado porque son aplicaciones que se pueden estar ejecutando y que nos van a tener problemas a la hora de trabajar.
Esta es la interfaz de SAM. Hay un error que cometen constantemente y es decir, yo diseño bases de datos en PHP o el gestor de base de datos que utiliza es PHP. No, error. PHP lo que están viendo acá, es la parte gráfica de MySQL. ¿Listo? Es la parte gráfica de MySQL, ¿ok? Para que lo tengamos muy en cuenta, lo tengamos pendiente. Voy a mostrarles cómo funciona esto. Ay, no lo tenemos instalado. Vamos a instalar. Entonces vamos a hacer la prueba de instalación para que ustedes vean y lo vamos a ejecutar. Lo vamos a ejecutar en este caso. Mire, esto es lo que les decía, esto es siempre que por favor desactive el antivirus. Acá nos dicen entonces que bienvenidos al asistente para instalar. Lo que yo les decía, en este caso no vamos a retirar ninguna de estas, sino lo vamos a dejar tal cual como está. La carpeta por defecto no la vamos a modificar. En este caso nos agrega algo si lo queremos trabajar en inglés o en alemán. Pues ustedes que son bilingües lo trabajan en inglés. Yo siempre desactivo esta parte porque no quiero ir a conocer información sobre esta herramienta. Y le damos a instalar. Bueno, ahí se demora un poco, teniendo en cuenta mientras va instalando y hacemos una pequeña prueba, preguntas, dudas, inquietudes, o todo claro. Señor, ¿ah? Ahí está, aparece, aparece. Ah, el PID es una configuración interna. Sí, es una configuración interna que tiene. Y hay veces que no nos hacen guardar porque si alguien haya utilizado ese Pero es por el puerto. usuario y Por el puerto. Con el puerto sí hay problema. Profe, una pregunta. Después de que ya esté la instalación, ¿toca darle permitir a acceso? ¿Darle qué, perdón? Los permisos, que dice alerta de seguridad de Windows. Sí, hay que darle el permiso. Ahí no se va a conseguirle permisos para que funcione. Porque si no vamos a tener inconvenientes a la hora de trabajar. Está demorando bastante.
Y yo, si yo manejo el tiempo gráficamente, o sea, una función gráfica puede enseñar el modelo se envía y se generan las explosiones solos. Lo que pasa es que yo propendo, porque ustedes lo trabajen en forma de consola, para que nos habituemos al uso del código. Y con ese modelo de integración yo puedo hacer que me volte los registros, me volte unos registros, y esos registros, si escojo uno, me volte otro registro. Y No. eso Esa va a ser la configuración que usted haga de la aplicación que quiera hacer, pero no le va a permitir eso. Nos decía esto acá, nuestro compañero, le vamos a permitir acceso. Y finalizar. Vamos a dejar aquí para que nos muestre el panel de control. Listo. Entonces, este es el panel de control. Vamos a mirar por acá. Vamos a darle iniciar a nuestros servicios. Aquí nos va a pedir otra vez esto. Le decimos permitir. Y nos vamos por acá a administrar. Y nos va a abrir esta parte. Y yo me voy aquí a phpMyAdmin, que es lo que les decía. Pero nosotros no vamos a trabajar esa parte gratis. Esa parte es para que ustedes la vean aquí, la conozcan y no más. Nosotros no vamos a trabajar esa parte gratis. ¿Cómo vamos a trabajar las bases de datos? Les voy a mostrar algo aquí rápido. No se los voy a explicar, se los voy a mostrar aquí rápido. Se los explico todos el lunes. Entonces, esto que tenemos en la parte izquierda, en esa consola negrita, es lo mismo que tenemos en nuestro phpMyAdmin. ¿Listo? Entonces, para que... Cero trabajo. Esto es lo mismo acá. Yo no acepto trabajos en las bases de datos que me muestren con phpMyAdmin. Todo tiene que ser en consola. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Pero miren que ahí estamos en el mismo servidor. Lo que pasa es que uno es el gráfico y el otro es el consola. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos? Por mi parte, ninguna. Gracias. Bueno, entonces, yo creo que vamos a dejar la sesión de hoy acá. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y el día lunes, perdón, el día martes, nos vamos a ver con nuestro trabajo. ¿Listo? Para continuar aquí en esta actividad. Entonces, muchas gracias a todos. Una feliz tarde, una feliz noche. Vale. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Vale, luego, que estén- hasta luego.
Pero, profe, se legó. Gracias.